Contratación pública, episodio 147. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas y profesionales para vender a la administración. 4 de febrero de 2023, episodio número 147. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre papeleo y adjudicación del contrato. Pero antes, te cuento qué he estado haciendo esta semana. Esta semana se parece mucho a la anterior, ha pasado volando. Y lo que más tiempo ha ocupado mi cabeza ha sido la definición del alcance de un servicio que un cliente va a vender a la administración. Un servicio común en el ámbito de lo privado, aunque inédito en lo público, algo que ninguna administración ha comprado antes. En un caso así, hago dos cosas. Por un lado, ayudo a la empresa a revisar y replantear su propuesta para que encaje a la administración. Y también me meto a fondo, llegando al detalle en todo. Es común que una empresa que ya vende con éxito algo en el sector privado no sepa bien cómo plantearlo al sector público, que no sepa traducir la oferta al contexto de lo público. Por otro lado, por parte de la administración, que no haya referencias anteriores o pliegos que copiar atasca la compra. Y eso hago, guiar la convergencia, que la empresa proponga algo que la administración pueda comprar y que la administración de esa forma tenga una forma sencilla y acorde con sus circunstancias y condicionantes para comprarlo. Un ejercicio de posibilismo orientado a que las empresas facturen y las administraciones obtengan lo que necesitan. Estamos a punto de acabarlo, así que espero que la semana que viene pueda hacer otras cosas. Y ahora sí, vamos al asunto del episodio. Lo que te cuento hoy se puede dar en el momento de la adjudicación del contrato, cuando has ganado, pero aún faltan algunas cosas para rematar la adjudicación. Lo que te cuento es importante conocerlo porque si alguna vez te ves en una situación así, sabrás cómo actuar para prevenir y protegerte o para recurrir la aplicación de una penalización excesiva. Lo que te cuento, si acabas de llegar a este podcast y te estás planteando vender a la administración, puede provocar que se te quiten las ganas. Pero bueno, antes de empezar, recuerda que las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales resuelven casos particulares, concretos, sobre aspectos de una licitación en particular. Y aunque los tribunales vengan siendo consistentes en sus resoluciones, es decir, que no se contradicen, algo que se conoce como principio de confianza legítima, no debemos confundirnos, ya que sus resoluciones solamente vinculan, obligan a las partes que intervienen en cada caso en concreto. Por tanto, la resolución de un tribunal administrativo de recursos contractuales es una referencia, es algo a tener muy en cuenta, pero no es jurisprudencia y ni mucho menos ley. Por eso, en caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido ante la duda, busca asesoramiento. Cada situación y cada caso tiene sus matices, tiene sus depende. Bueno, pues esta resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que te traigo hoy en este episodio es la número 1474/2022 de finales del mes de noviembre de 2022. El contrato que motiva el lío es el que servirá para que hasta 1.000 pensionistas o jubilados mayores de 60 años residentes en la ciudad autónoma de Melilla se vayan una semana de crucero por el Mediterráneo. Sí, un crucero. Por tanto, es un contrato de servicios que comprende la organización y puesta a disposición de los desplazamientos, alojamientos, estancias en el crucero, las comidas, guía y actividades de tiempo libre. Todo esto tuvo un precio de partida, un presupuesto base de licitación de 788.312 euros sin incluir impuestos. Sale a 788 euros por persona y pasaje en el crucero.
Yo, como soy de interior y los barcos me marean, no controlo mucho sobre el tema cruceros, pero echando un vistazo a la web del adjudicatario veo que te puedes comprar un crucero de esas características a partir de unos 500 euros. O sea que, bien. La historia, lo que pasó, es esto. La empresa que recurre ganó la licitación, o mejor dicho, fue propuesta como adjudicataria del contrato, que hasta el rabo todo es toro, ya sabes. Por cierto, a la licitación solo se presentaron 2 empresas. Por ser la empresa propuesta como adjudicataria del contrato, el órgano de contratación le requirió la documentación habitual en esos casos, entre la que se encuentra la que sirve para acreditar la solvencia técnica. La cuestión es que el órgano de contratación, al recibir la documentación y entre ella la acreditación de la solvencia técnica, el certificado o certificados de buena ejecución correspondientes, no se quedó conforme, ya que en el certificado no se especificaba si se trataba de un contrato consistente en servicios de transporte y alojamiento del colectivo de mayores en número similar al del objeto del contrato. Vaya. Entendió el órgano de contratación que para que el certificado pudiera ser admitido, se debían especificar los trabajos, ya que para que fuese admitido, estos debían ser trabajos de similar naturaleza a los del objeto del contrato. Vaya, pues sí que hilan fino en este órgano de contratación. Consideran que quien es capaz de organizar viajes para menores de 60 años no lo es cuando se trata de llevar a mayores de 60 años a un puerto para que se suban a un barco. No sé, parece que esto es lo que indican. Bueno, esta circunstancia ya anticipa lo que está por venir. La mesa de contratación está actuando con un rigor excesivo. No es razonable. Total, que la mesa de contratación decidió, por unanimidad, pedir aclaraciones a la empresa en cuestión y le dio 3 días para hacerlo. Además, por lo que se ve, todos estuvieron de acuerdo en pedir aclaraciones. Bajo mi punto de vista, sesgo de conformidad en toda regla. Pero bueno, no estuve ahí ni conozco a las personas que formaban la mesa de contratación. La cuestión es que, dentro del plazo que le otorgaron, la empresa que recurre presentó documentos para atender la solicitud de aclaración que le habían hecho. Y tras revisar los documentos aportados, la mesa de contratación resolvió que el licitador no había acreditado en tiempo y forma el requisito de solvencia técnica. Y por unanimidad acordaron considerar retirada la oferta del licitador y, por tanto, excluirla del procedimiento de adjudicación, por no haber subsanado los defectos apreciados en la acreditación de la solvencia técnica en el plazo previsto. La mesa de contratación también consideró que no pueden conceder un nuevo trámite de subsanación porque no lo prevé la normativa de aplicación y también porque resulta contrario a la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. No sé por qué dijeron esto, pero bueno, quizás que si por ellos fuera, igual sí se lo concedían. ¿O qué? Da igual, es un detalle que no tiene ninguna importancia. La cuestión es que, agárrate, porque la mesa de contratación también considera que procede exigir al licitador el importe del 3% del presupuesto base de licitación sin impuestos, menos mal, en concepto de penalidad al entender retirada su oferta. Porque claro, ellos consideraron que había retirado la oferta el licitador. ¿Cómo? Pues sí, pretenden penalizarle, cobrarle nada menos que 23.649 euros porque entienden, unánimemente además, que el licitador ha retirado su oferta. Es lo que interpretan atendiendo al artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y la verdad es que ya venían avisando. Esta gente no engaña. Son las mismas personas que consideran que no es lo mismo organizar viajes para jubilados que para no jubilados. Son las personas que consideran que una empresa que no haya organizado viajes para jubilados no podrá hacerlo para quienes sí se han jubilado. No sé, en fin. La cuestión es que la empresa, tras haber perdido la licitación, está a punto de perder 23.600 euros y obviamente interpone recurso especial. En el escrito del recurso, la empresa alega que los requerimientos que había recibido no eran claros, eran imprecisos y que debido a eso no los pudo cumplimentar debidamente. Yo añadiría que a gusto de la mesa de contratación, ya no debidamente.
A ver, yo estoy del lado del contratista, obviamente, del licitador, sí, por supuesto. La cuestión es que nunca veremos esos requerimientos, pero enviándolos a esta mesa de contratación, ya me imagino que se habrán limitado a reproducir lo escrito en el pliego de cláusulas administrativas. Claro, certificados de buena ejecución de trabajos de iguales o similares características a los del objeto del contrato. Seguro que no le precisaron, no, usted ha tenido que mover a 1000 jubilados o pensionistas mayores de 60 años en cruceros por el Mediterráneo. Exactamente esto, si no, no lo admito. Oh, seguramente se dedicaron a reproducir lo que ponía en el pliego, que no es más que el copia-pega de lo que pone en la ley. Aquí. En fin, la cuestión es que la empresa que recurre, viendo lo que se le viene encima, opta por impugnar la parte de la resolución en la que se le excluye de la licitación relativa a la imposición de la penalidad del 3%. Claro, decir, oye, que yo ya me largo, pero por lo menos no me cobres, ¿vale? Y por ese motivo, y para no molestar a nadie, no sea qué, no solicita la suspensión del procedimiento. Algo así como, ustedes sigan, pero no me maltraten. O sea, que a la empresa no le importa que le echen, que la licitación ya la da por perdida, pero lo que no quiere es tener que pagar encima 23.600 euros. A todo esto, la empresa que recurre considera que es improcedente que se le imponga la penalidad. Vamos a ver, ¿tiene razón? La empresa ha actuado con la diligencia debida, ha atendido a los requerimientos dentro de los plazos, ha aportado siempre la documentación que tenía y, por supuesto, ha actuado siempre, de buena fe, de forma honesta. No ha mareado la perdiz ni ha provocado retrasos en la licitación que afecten al normal desarrollo del contrato. Además, tampoco ha solicitado la suspensión cautelar del procedimiento, con lo que la adjudicación se podrá producir y el contrato comenzar a ejecutarse cuando se considere. Es decir, que los pensionistas se irán de crucero, no habrá retrasos. Bueno, este es el recurso. Escuchemos ahora lo que dice el órgano de contratación. Porque el órgano de contratación, como era de esperar, sigue en sus 13. Esto es habitual. Se le llama contumacia, mantenerse en el error, no reconsiderar ni escuchar, algo que lamentablemente sufrimos mucho. De hecho, el órgano de contratación se reafirma y en su escrito dice que procede la imposición de la penalidad por cuanto se produce un efecto automático que lleva a la aplicación de la penalidad recurrida. Añade, además, que existe una resolución del mismo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que, se supone que según ellos interpretan, sigue este criterio. Lo cierto es que, con personas y argumentos así, no hay diferencia entre que instruya el expediente una inteligencia artificial o humanos que no están dispuestos a interpretar, modular, moderar, reconsiderar o escuchar. Casi que me quedo con la inteligencia artificial. No se puede discutir con ella, es cierto, aunque al menos nos sale mucho más barata. El caso es que están pidiendo 23.600 euros a una empresa y ni se inmutan. Siguen en sus 13. Nada de reconsiderar, nada de escuchar, nada. Ahí. Bueno, pues esta es la situación. Vamos ya con el desenlace, con lo que ha considerado el tribunal. El tribunal empieza diciendo que la imposición de la penalidad prevista en el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público solo debe operar automáticamente ¿cuándo? Primer caso. Cuando el licitador haya retirado de forma voluntaria e injustificada la oferta. O sea, que el licitador se ha autoexcluido, que se ha ido sin que lo echen y además sin justificación alguna, sin dar explicaciones. Ahí los ha dejado, plantados, se ha largado. Segundo caso, por aportar documentación falsa. Por tratar de engañar, faltaría más. En un caso así, automáticamente fuera. Y tercer caso, por incumplimiento total del requerimiento para aportar la documentación solicitada para poder adjudicar el contrato. Algo que se parece mucho al primer caso. Es decir, por no haber aportado nada, o ni tan siquiera haber atendido el requerimiento. Llamarse andana se le llama. Solo cuando se da uno de estos tres casos, la imposición de la penalidad puede ser automática. Solo en estos tres extremos casos.
En el resto de casos, el órgano de contratación tendrá que diferenciar entre un incumplimiento grave y un cumplimiento defectuoso, que es el que se ajusta a este caso. Porque, aunque en ambos casos una mesa de contratación puede considerar oportuno excluir la oferta, solo en caso de incumplimiento grave procede la imposición de penalidad. Este es el matiz. Y por eso, el tribunal estima el recurso y anula la imposición de la penalidad del 3%, los 23.600 euros, debido a que, como el mismo órgano de contratación ha reconocido, la penalidad se ha impuesto de forma automática y sin darse ninguno de los supuestos previstos y sin tan siquiera pararse a considerar si estaba ante un incumplimiento grave o defectuoso. La historia ha acabado relativamente bien, y aunque bien está lo que bien acaba, si volvemos al principio del asunto, a esta empresa la han excluido de la licitación por no haber acreditado la realización de trabajos ya no de iguales o similares características a los del objeto del contrato, sino que exactamente iguales, lo cual es también injusto, desproporcionado y excesivamente rigorista. Y la guinda del pastel. La empresa que había presentado la mejor oferta, la empresa que fue excluida, la empresa a la que pretendían penalizar con 23.600 euros por no cumplir de forma pulcra, intachable y diligente, a juicio de la mesa de contratación, un trámite. La empresa que presentó y ganó el recurso. Bueno, pues esta empresa obtuvo puntuaciones holgadamente mejores, pero holgadamente mejores se puede ver en la licitación, tanto en los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, como en el precio. O sea, que era la mejor oferta en calidad-precio con diferencia. Los pensionistas y jubilados melillenses mayores de 60 años hubiesen tenido un mejor crucero y la administración se hubiese ahorrado un buen dinero. En fin. A ver, para los oyentes que se están planteando vender a la administración y que quizá huyan espantados después de oír esto y de que existen personas así. ¿En todas partes son igual de quisquillosos? Pues no. Lo normal es que se aplique el sentido común. El sentido común en este contexto alude al principio de proporcionalidad y al principio antiformalista. Siguiente cuestión. ¿Importa más el cómo que el qué? ¿O deberían ser igual de importantes? Es cierto que el principio de igualdad de trato y no discriminación, entre otros, obliga al órgano de contratación a observar y aplicar rigurosamente lo previsto en la ley y los pliegos. Aunque una cosa no impide la otra. El proceso debe desarrollarse con las debidas garantías, sí, aunque teniendo en cuenta su fin. Bueno, dejo enlace a la resolución comentada en luisgracia.es/147 y en las notas del programa. Y recuerda, las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales son una referencia valiosa, algo a tener muy en cuenta, pero no son jurisprudencia y ni mucho menos ley. En caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, cuidado, busca asesoramiento. Y hasta aquí el episodio 147. En el próximo episodio seguiré con la serie Historia de un contrato, tercera entrega. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en los 40 principales. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.